El tema que quiero tratar pues es un tema que algunos de ustedes ya lo conocen y que seguro que han leído algo, sobre todo los que son bajáis tienen que saber de lo que yo voy a hablar, pero como cada persona cuenta las cosas de una manera, pues cada uno tiene un pasado, cada uno tiene una formación, una instrucción, y cada uno tiene un bagaje espiritual también en la vida, que hace que cuando llega a un texto o a una historia, la visión que tiene de él puede variar de otra persona. Entonces un poco el compartir mi visión es para enriquecer y para poder intercambiar con ustedes puntos de vista. El que no sepa nada de la historia, pues está bien que conozca la historia, porque vamos a hablar de una persona muy espiritual, una persona que vivió entre el siglo XIX y el siglo XVIII, y una persona que es muy importante en la historia de la fe bahá'í. Y esta persona en la que yo me voy a basar, voy a intentar explicar un poco su vida y su pensamiento, no desde un punto de vista religioso, sino voy a intentarlo hacer desde un punto de vista metafísico, que es distinto. Y la metafísica islámica es muy importante de comprender para luego comprender la espiritualidad de la revelación del Bab y de Baha'u'lláh. Sobre todo para un occidental, tener conocimiento de la espiritualidad del Islam es básico y fundamental para luego comprender muchas cosas que suceden después, frases, expresiones, oraciones, costumbres, leyes. Es muy importante contextualizar, porque en realidad no es natural que un cristiano se convierta a la fe bahá'í. Lo natural sería más un musulmán, porque está muy cerca la revelación de Mohammed de la revelación del Bab y de Baha'u'lláh. Entonces, cuando un cristiano o un occidental se convierte a la fe bahá'í, hay un salto demasiado grande, hay cosas que si se explican es mejor. De hecho, Shoghi Effendi en vida recomendaba insistentemente la importancia de estudiar, leer, comprender y profundizar el Corán o Corán. Son varias las cartas del Guardián donde nos insta con mucho énfasis que estudiemos la espiritualidad del Islam, porque, como ustedes saben, la espiritualidad es una cadena con eslabones que se va transmitiendo de unas épocas a otras de la humanidad, y la espiritualidad no empieza espontáneamente en un momento histórico, sino que siempre hay un antecedente, siempre hay un eslabón anterior. Incluso anterior a Adán ya había profetas, había enviados de Dios, había manifestaciones de Dios. Entonces, otra cosa es que conozcamos la historia de todos esos eslabones de una cadena sagrada que nunca se rompe. Pero cuando llegamos al caso de la fe bahá'í y la fe del Bab, los que aceptamos la fe y no somos de una familia bahá'í, aceptamos la fe por la fe que Dios nos da. Sin embargo, yo investigué algo más. Bueno, yo soy bahá'í, creo en la fe del Bab, en su mensaje, en su revelación, pero quiero saber más, quiero saber esta revelación, ¿qué antecedentes espirituales tuvo? Porque en todas las religiones conocemos los antecedentes espirituales. Por ejemplo, un cristiano sabe que antes de Jesús hubo unas profecías. Un cristiano sabe que durante siglos fue profetizada su venida. Un cristiano sabe que ha habido una cadena ininterrumpida de Adán a Jesús, y además se saben los nombres y las fechas y más o menos dónde estaban y qué es lo que hicieron más o menos. Hay una cadena, ¿verdad?
Igualmente, el que es musulmán conoce también cuál es la cadena de antecedentes espirituales. Desde el profeta Mohammed se puede retrotraer en el tiempo y llega hasta el mismísimo Abraham, porque Mohammed, como saben ustedes, es descendiente de Abraham, igual que Jesús, igual que Moisés, todos son descendientes del padre Abraham, o Ibrahim. Y si vamos a un judío, ocurre exactamente lo mismo. Moisés tuvo unos antecedentes espirituales y él era también un eslabón de esa cadena de transmisión. Muy bien, llegamos a la fe Bahá'í. ¿Cuáles son los antecedentes espirituales? Entonces yo ahí investigué y vi que había dos personas de gran espiritualidad antes de la llegada del Bab, y especialmente uno de los dos, el primero, es el motivo de mi charla para compartir e intentar darle un enfoque, repito, no religioso. Y digo esto porque Shahi Ahmad, él era musulmán, nacido en Arabia, sin embargo era chií, o sea, no estaba en el lugar natural de un chií, estaba en Arabia. Y él era una persona normal, no tenía una espiritualidad, digamos, especial, no era una persona especialmente religiosa, tenía una profesión muy normal, llevaba una vida normal, estaba casado, tenía esposa, familia, y un día cambió su vida. Cambió su vida a raíz de una revelación que tuvo en mí. Y en ese momento modifica completamente su vida. Y a partir de ahí empieza a llevar una vida de retiro. Muchas gracias. Shahi Ahmad empieza a llevar una vida de retiro, pero él es musulmán. Cuando nace, cuando muere, es musulmán. Cuando él habla como musulmán. Cuando lo escuchan musulmanes. Cuando lo reconocen como un importante sacerdote e intérprete del Corán, son musulmanes que no lo reconocen. Cuando tiene seguidores y crea una escuela, es una escuela musulmana. O sea, estamos todo el tiempo dentro del Islam, porque cuando él muere, en 1826, cuando él fallece, todavía el sol del Bab no se había elevado sobre el horizonte. Entonces, es un personaje de la espiritualidad islámica, pero que estaba marcando, cuidado, hay ya signos y señales de un acontecimiento extraordinario para la humanidad. Y él era musulmán. De entre sus discípulos hubo uno, Sayyid Qasim, que fue el sucesor en esa escuela, pero él ni siquiera quiso formar escuela. Shahi Ahmad, él empezó a hablar del Corán y de lo que significaba la palabra de Dios. Él no pretendió hacer ninguna escuela. La escuela se creó apenas 2 años antes de que él muriera, o sea, en 1824. 1824. Y acabó en 1844. O sea, la escuela duró 20 años. 2 años estuvo al frente este señor, y el resto de los años, los otros 18 años restantes, estuvo más o menos Sayyid Qasim. Sayyid Qasim murió el 31 de diciembre de 1843. Entonces, más o menos son 20 años de escuela, pero la mayor parte de la vida de Shahi Ahmad, él no quería crear ninguna escuela. Él estaba trayendo un mensaje. Y básicamente el mensaje que él traía al Islam era que las interpretaciones que se han hecho del Corán son literales. La palabra de Dios no se puede interpretar literalmente.
y él empezó a estudiar el Corán desde este punto de vista espiritual a raíz de ese sueño, de una revelación que tiene en un sueño. Entonces yo quería hablarles también un poco de la importancia que tienen los sueños, las visiones y las revelaciones en las que del concurso de lo alto viene una mediación espiritual al creyente. Sayyid Ahmad era una persona que estaba dolida por el estado del Islam, por las envidias entre los líderes, por las luchas entre las escuelas, por la división dentro de los chiíes. Él estaba sufriendo porque veía que el Islam había perdido la luz de la revelación de Mohammed. Había perdido la capacidad de espiritualizar la humanidad y que el mensaje se había ido perdiendo progresivamente. Pero él no era una persona teológica, filosófica, ni nada de esto. Él tenía su profesión, ganaba su dinero, tenía su familia. Sin embargo, él cambió drásticamente a raíz de un sueño que voy a intentar explicaros, el sueño que tuvo. Y a partir de ahí, él con 40 años de edad decide retirarse del mundo, dejar a su mujer, dejar su trabajo, dejar su ciudad. Lo deja todo y se va solo a leer el Corán. Pero lo va a leer de otra manera a como se estaba leyendo, interpretando. Lo va a leer con una capacidad nueva que ha adquirido desde que tuvo unos sueños con unas figuras espirituales muy importantes que ahora vamos a hablar. Él se da cuenta que cuando lee el Corán está entendiendo y se está dando cuenta que los otros no están entendiendo. Y empieza a hablar de lo que él está entendiendo. Y empiezan a escucharlo personas que llevaban toda la vida leyendo textos sagrados, memorizando el Corán, y cuando lo empiezan a escuchar, les gusta. Y dice, ven, habla con nosotros, cuéntanos, ¿y qué opinas de este tema? Y él se pone a hablar. Y él no tenía estudios teológicos, no tenía estudios de mulá, no era nadie, era una persona normal como nosotros, pero tenía un don de interpretación que no tenía nadie en aquel momento, y él empieza a dar respuesta a preguntas del Corán que hasta ese momento nadie sabía contestar, nadie sabía aclarar. Él tenía como un don de interpretación, y cuanto más leía y más hablaba, más personas iban a escucharlo, más personas querían hablar con él, preguntarlo, hasta que llegó un momento que hubo uno, no sé el nombre, que le dijo, bueno, yo te reconozco como un mulá. Y a partir de ahí era ya un sacerdote, ya era una persona con una credibilidad pública y una fama. Y esa fama continuó creciendo, y creciendo, y creciendo. Pero él no quería tener discípulos, él no quería tener escuela, no quería crear una secta, porque precisamente él estaba en contra. Él simplemente iba dando luz sobre distintos pasajes del Corán, pues como por ejemplo la interpretación de la resurrección, la interpretación de las señales de la caída de estrellas, de la caída del sol, de la caída de la luna, esto que los bajáis en el libro La certeza leemos. Resulta que ya sobre el 1806, 1815, ya estaba hablando exactamente de ese tema Sayyid Ahmad. Ya estaba hablando de las señales, pero es que además las estaba interpretando. Y yo como bajé me llevé una sorpresa,
cuando encontré que lo que hablaba Baha'u'lláh en el libro La Certeza, Sayyid Ahmad estaba hablando 50 años antes. ¿Okay? Él fue el primero. Por eso, para mí, esta charla es un tributo a esta persona de la espiritualidad del Islam, no es suficientemente reconocida, ni por los musulmanes, porque él fue luego expulsado. Porque luego os contaré que hubo un momento en que empezó a molestar, y ya lo que decía no le gustaba a los mulás y al clero de Irán, y entonces lo excomulgaron. Pero hasta su excomunión era una persona de éxito total, o sea, hasta el rey de Persia quería tenerlo en su corte, y todos los más sabios de Irán querían hablar con él, querían tenerlo en su casa. Era una persona de mucho éxito, de mucha fama, y todos le tenían mucho respeto, porque sabían que sus palabras no venían de su erudición, sabían que venía de otro sitio, y por eso lo respetaban. Ellos sabían que él sabía por otros medios, no por los medios convencionales del estudio, y por eso era muy querido, hasta que empezó a decir cosas que los puso a ellos en peligro, porque se acercaba una nueva revelación. Y empezó ya a tener detractores, enemigos, hasta el punto de ser, excomulgado. No fue perseguido, no fue martirizado, pero sí fue poco a poco apartado. Es en ese momento cuando se crea la escuela, el seikismo, podemos decir, y él fallece a los 2 años, y Sayyid Kazim, que era el más adelantado de sus discípulos, se pone a continuar con esa escuela. Él, indudablemente, prepara el terreno para el Bab. Lo prepara en varios sentidos. Primero, porque el que quería tener oído empieza a oír que el Corán, al igual que los otros textos sagrados de la Biblia y otras religiones, no se deben traducir literalmente. Ahora bien, el don de la interpretación no viene de la erudición, viene de la voluntad de Dios. Porque él no estaba buscando ser intérprete, él no estaba buscando crear escuela, él no buscaba ser maestro, él no buscaba nada, pero Dios en un sueño lo eligió y adquirió esa capacidad de descodificar y poder interpretar correctamente, espiritualmente, pasajes que eran muy trascendentes, donde el Corán hace mención de cosas que los musulmanes estaban dormidos, que los musulmanes no creían y que esperaban que sucediera de forma literal. Claro, de forma literal era imposible que cuando se cumplieran las profecías pudiera ser reconocido el enviado de Dios. Era completamente imposible. Y él empieza poco a poco a tocar temas que va aclarando y va dando luz. Estos temas de profunda metafísica, curiosamente, tienen un contenido muy parecido al sufí. El sufismo, realmente, comparado con las enseñanzas de Sayyid Ahmad, no era fácil de distinguir. De hecho, si vemos un texto de un maestro sufí y un libro de Sayyid Ahmad, no hay diferencia. La única diferencia es que Sayyid Ahmad era chií y Ibn Arabi, por ejemplo, la mayoría de los sufíes son suníes. Pero al hablar de metafísica, la verdad es que las diferencias se diluyen y parecen que están hablando el mismo lenguaje. De hecho, una de las críticas que le han hecho al seikismo ha sido precisamente eso, de que estaba muy cerca de la metafísica sufí. Sin embargo, había una diferencia fundamental. La
diferencia fundamental es que dentro del sikhismo uno de los puntos esenciales era el imanato, el respeto y la veneración a los 12 imanes, mientras que un sufí no busca imanes, no busca peregrinar a las tumbas de los imanes, lo que busca es un maestro de carne y hueso que le inicie en los misterios para iniciar un camino espiritual y que lo admita como discípulo. Entonces el camino en el sufismo y en el chiismo es distinto, sin embargo los contenidos espirituales son altamente semejantes. De hecho, el mismo Shaikh Ahmad leía libros sufíes, o sea, los conocía y cuando los leía estaba todo bien. Realmente no los criticaba, no los podía criticar. Era una espiritualidad muy semejante. Y esta escuela de alta espiritualidad, me gusta llamarlo de esta manera, escuela de alta espiritualidad, atraía en Irán a las personas más espirituales del país. Atraía a personas muy especiales y pasaban por esa escuela realmente personas de una pureza muy grande. Porque el mismo Shaikh Ahmad, ¿por qué creen ustedes que pudo haber sido elegido para empezar a preparar el terreno con más de 20 años de antelación? Pues parece ser que era un hombre con un corazón muy puro. Como siempre, el corazón es lo que nos distingue, no la religión, no las creencias, no las palabras, sino el corazón. Y Shaikh Ahmad pues tenía un corazón muy puro y fue elegido como dignatario de ese mensaje a través de una serie de sueños que tuvo a lo largo de toda su vida. El más famoso de todos es el primer sueño, que el mismo Sijid Kazim nos va a explicar en qué consistió ese sueño, pero él tuvo continuamente sueños, porque los sueños es una de las formas con las que el concurso de lo alto hace de intermediario con el reino de los cielos. Es decir, que hay tres mundos en la escuela de Shaikh Ahmad, tres mundos en el Islam sufí. Tenemos el reino de los cielos, donde está el concurso de lo alto, y más allá, en el infinito, está el creador. Tenemos un mundo intermedio entre lo alto y lo bajo, que en sufismo se llama el mundo imaginal, y que en árabe se dice Urk-al-Ya. El Urk-al-Ya es el mundo intermediario. Y luego tenemos el mundo material, el mundo humano, mundano, donde estamos nosotros. Entonces nosotros desde acá no podemos conectar ni directamente con Dios, ni siquiera con el concurso de lo alto. Imposible, está demasiado lejos. Ni la persona más espiritual puede. Pero a través del mundo intermediario, las almas puras pueden ascender al punto intermedio y los ángeles o los profetas pueden descender al encuentro de ese alma. Y se hace en un estado de conciencia que no es el ordinario. No es en un estado de conciencia como estamos nosotros acá ahora hablando, sino que es en los sueños o en unos estados de arrobamiento, unos estados de meditación o de éxtasis a través de la oración, donde la persona no está ni dormida ni despierta, está en un tercer estado de conciencia distinto. Este tercer estado de conciencia es muy importante conocer su existencia, porque si creemos que el conocimiento nos lleva a algo, estamos equivocados. Es en ese tercer estado de conciencia el que ha tenido conocimiento puede tener
la conexión espiritual. Igualmente, la conexión espiritual no es con un cielo directamente o con Dios, es siempre a través de ese mundo intermedio. Y es ahí donde Sahih Ahmad, donde las personas que han recibido sueños y han recibido la visita y las entrevistas cara a cara, como estamos ahora, con figuras importantes de la religión, de la única religión que ha existido, existe y existirá, la religión de Dios, que hemos llamado en distintas etapas de distintos nombres y distintas formas. Pues esa religión única que ha tenido sus distintos enviados sí pueden hablar con nosotros en el mundo intermedio, a través de sueños, a través de visiones. Esos sueños pueden producirse estando despierto, porque cuando Dios quiere revelarnos algo, nos quita de este estado de conciencia y nos lleva a ese estado de conciencia diferente, y ahí Él, mediante un ángel que tiene nombre, normalmente sabemos el nombre de ese ángel, o mediante uno de los profetas, por medio de una palabra que no es ninguna lengua humana hablada, transmite una sabiduría, un conocimiento, un mensaje que el recipiendario, cuando vuelva al estado de conciencia normal en el que estamos nosotros ahora, se pone a escribir o se pone a compartir. Esta experiencia espiritual es importante profundizar, porque es la misma en todas las religiones, en toda la historia, para todos los profetas y para todas las revelaciones. No hay otro camino ni otra forma. Podemos encontrar ejemplos de esto en la revelación del Corán a través de Gabriel. Podemos encontrar ejemplos de esto cuando Gabriel visita a María. Podemos encontrar ejemplos de esto cuando un ángel también advierte a José de que va a haber una matanza de niños. Y tantos pasajes donde aparecen ángeles, visiones y sueños. El gran sueño de Salomón, cuando Dios le dice: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y Salomón en ese sueño. Pero claro, cuando yo leo la palabra sueño en la Biblia o en un libro, no estoy entendiendo de qué clase de sueño estamos hablando. No es un sueño onírico, convencional, porque tengo entonces que hablar de que hay varios tipos de sueños. Tenemos sueños en relación a los contenidos individuales del día. Sueño por la noche porque estoy haciendo la digestión. El intestino tiene una estructura parecida al cerebro, y realmente el ser humano tiene 3 cerebros. 1, 2 y 3. Hay una cantidad de neurotransmisores, de neuronas. Estos son unos descubrimientos realmente modernos, y lo cierto es que estos 3 cerebros entran en actividad de forma diferente, y según el que predomina, el ser humano tiene unas experiencias o tiene otras experiencias. Y cada uno de estos cerebros nos da una apertura a un mundo y a unas percepciones, y también a unas comunicaciones y unos estados de conciencia diferentes. Bien, pues cuando uno está digiriendo por la noche lo que ha sucedido en el día, eso es un tipo de sueño. Pero luego hay otro tipo de sueño que es de muchos años que me sucede. Son sueños repetitivos de años. Son sueños que vienen de lo profundo de mí, porque me están advirtiendo de algo que yo no comprendo. El día que comprendo, nunca más vuelvo a soñar. Y luego hay un tercer tipo de sueños donde el soñante no está buceando en su océano psíquico interior, sino que pasa a un océano superior
que llamamos mundo imaginal, y si es una persona elevada espiritualmente, mínimamente espiritual, allá puede encontrar respuesta a sus preguntas, a sus oraciones, o a aquello que quiera saber. Va a venir alguien a contestar, a hablar con él. Y esto nos puede pasar a cualquiera que tenga el mínimo de pureza, de sinceridad, de apertura, de humildad, porque en realidad es muy deseable que cuando dormimos, también nuestros sueños nos estén alimentando espiritualmente. De hecho, Ibn Arabi, por ejemplo, que tengo aquí un libro suyo, para mí es el más importante que ha escrito, El engarce de la gema de las sabidurías, y este libro de Baha'u'lláh que se llama Gemas de misterios divinos, y este es El engarce de las gemas de la sabiduría de los profetas. Y las gemas es un símbolo de sabiduría, y el mismo Baha'u'lláh, cuando estuvo esos 3 años retirado en el Kurdistán, contestó a preguntas sobre los libros de Ibn Arabi, porque los sufíes de allá no entendían qué decía Ibn Arabi, le preguntaron a Baha'u'lláh, y Baha'u'lláh le respondió, reconoció que no había leído nunca Ibn Arabi, pero reconoció que era, no sé la palabra, maestro espiritual, como quieran decirlo, y contestó y estuvo hablando durante horas a estos sufíes de Irak. Y entonces fue conocido que alguien importante estaba hablando, y por eso Abdu'l-Bahá envió a alguien que fuera a buscar a su padre y lo trajeron de vuelta a Bagdad. Bien, ¿de qué hablaba Baha'u'lláh y con quién hablaba y de qué libros? De Ibn Arabi, ¿vale? Entonces Baha'u'lláh no dijo, no, esto es un autor de novela, esto está todo inventado. No, al contrario, estuvo horas hablando, porque por el conocimiento que tenía Baha'u'lláh comprendía perfectamente, sin haber leído nunca un libro, qué quería decir. Bien. En el mundo imaginal, o en el mundo del Ur-Kal-Ya, como la religión de Dios solo es una, porque solo hay un Dios, todos sus profetas y enviados, que están en el concurso de lo alto, todos están dispuestos a hablar con nosotros. Están abiertos a bajar al mundo intermedio, siempre y cuando yo haga el esfuerzo de subir allá. Pero no es un esfuerzo voluntario, ni de erudición, ni de estudio. Es un esfuerzo, vosotros sabéis, de limpiar el corazón. Volvemos al tema del corazón, de la pureza del corazón. Y aquel con el que más afinidad espiritual tiene uno, aquel es con el que puede entrar en comunicación y hablar. Pero he dicho hablar sin ninguna lengua, hablar sin hablar los labios, hablar, yo no puedo explicar de qué manera, pero estás entendiendo. Es una forma de entender sin hablar, ¿eh? Es como un lenguaje de la mente, que no un lenguaje verbal, ¿eh? Y a través de esas conexiones, un creyente puede tener respuesta a cualquier problema, situación, necesidad, va a ser atendido. Pero no es la persona de tu religión la que a lo mejor habla contigo. No, es la que tiene mayor afinidad con tu alma. Por ejemplo, yo puedo ser Bahá'í, pero puedo tener afinidad espiritual con Enoch. O puedo tener afinidad espiritual con Adán. O puedo tener afinidad espiritual con Abraham. O con Noé. Con cualquiera. Estamos hablando con cualquiera de los profetas y enviados de Dios. Todos están disponibles para esa comunicación.
Y de hecho este libro tiene 26 capítulos y cada capítulo está dedicado a uno de los profetas. Desde Adán hasta Mohammed. Ibn Arabi, cuando dormía, espiritualmente no descansaba ni un minuto al día. O sea, de día estaba en estado de oración y por la noche iba al mundo intermediario y seguía en conexión con todos los enviados de Dios de todas las épocas hasta su momento. Por eso, este libro es el más criticado, el más difícil de comprender, el más esotérico, el más místico y el más sabio. Este de Baha'u'lláh, para mí, es un libro muy especial, porque aunque no se le considera entre los dos libros más importantes de Baha'u'lláh, que es el libro La Certeza y el libro La verdad. Sí, pero me refería de contenido espiritual. Lo has mencionado tú esta mañana. Que es muy sencillo. 7 valles. Palabras ocultas, Sí. palabras Perdón. ocultas, palabras ocultas. Bien. Este libro es una mezcla de palabras ocultas, libro de la certeza y 7 valles. Habla de las mismas cosas. Por eso se llama Gemas de Misterios Divinos. Y las gemas de los engarces era la sabiduría de estos profetas. Entonces, en esta espiritualidad de no solo despierto, orar, hacer buenas obras, sino que también durmiendo, las almas puras conectaban en el mundo imaginal o intermediario, es que llamando al 49291. Perdón. Sai Ahmad tuvo a los 40 años de edad uno de estos contactos. Este es Sayyid Kazim, su sucesor. Y esto está escrito por el Bab, es una oración del Bab en forma de pentáculo que ustedes ya conocen. Bien. ¿Cuál es el sueño que tuvo que yo les quiero contar? Y Casi. no, Sai Ahmad. Sayyid Ahmad. Él nació en 1743, o sea, a mediados del siglo XVIII, y falleció en 1826. Pero cuando tenía 40 años, sobre el 1783, podemos decir que empieza la prehistoria bahá'í, porque él tuvo este sueño, y este sueño le cambió su vida. Empezó a interpretar el Corán y empezó a advertir de señales. Creó la escuela, a los 2 años muere, viene Sayyid Kazim, en 1843 él muere también, y ya en mayo de 1844 el Bab está haciendo su revelación. O sea que en 1783, según mis cálculos aproximadamente, es el origen de la prehistoria bahá'í. Porque hay una revelación que cambia todo. Si este señor no empieza a interpretar el Corán según la voluntad de Dios, no crea ninguna escuela. Si no crea ninguna escuela, no hay letras del viviente. Si no hay letras del viviente, cuando el Bab declara su misión, ¿a quién lo declara? Y si lo declara, ¿dónde está, digamos, el grupo, la comunidad o los discípulos que van a llevar a cabo? No hay un Jesús sin apóstoles. No hay un Moisés sin 12 tribus. No hay un Mohammed sin 12 imanes. Y
no hay un Bab sin 19 letras. Y esas 19 letras existieron porque se creó una escuela donde se formaron esas letras del viviente, que es un título espiritual, letras del viviente es un título, y se formaron, aprendieron y conectaron. Luego, sí es muy importante este sueño, porque toda esa preparación, ese engranaje del plan divino, empieza porque un alma pura, que llevaba una vida normal, en un sueño cambia su vida. Y empieza a preparar progresivamente el terreno del que había de llegar, que ya sabemos quién es, ¿verdad? Entonces, os quiero contar este sueño porque para mí es un sueño muy especial, es un sueño para interpretar místicamente, si podemos así decir, ¿verdad? Es un sueño que no lo relata Sayagma, lo relata Sijid Kazi. Bueno, no es fácil resumir tantos folios. Pero... Bueno, he reducido mucho la historia. En realidad la historia es muy complicada, ¿verdad? Es muy complicada. Yo la he reducido y... bueno, es muy importante que comprendan que los chiíes pensaban que el 12º imán estaba vivo y oculto por cientos de años. Es muy importante que comprendan que él fue el primero que dijo que no. Todavía piensa. Claro, pero es que Sayagma fue el primero que se atrevió a decir en Irán que eso es un error. Que está vivo en el mundo imaginal y puede comunicarse mediante las Babs o quien él quiera a través de ese mundo, pero él está vivo en el mundo del espíritu, pero no de la carne. Y ellos, claro, ahí también tuvieron un choque porque no podían comprender que un joven fuese el Bab, el prometido, el Caín. Esperaban una persona de muchos años, porque creían que estaba vivo y escondido en unas ciudades. Él fue el primero que dijo que esas ciudades son ciudades metafísicas, espirituales, y están en el mundo intermedio, entre el cielo y la tierra. Por eso tú te habrás dado cuenta que el Bab, en casi todos sus textos y oraciones, siempre dice, en el cielo, la tierra y todo lo que haya en el medio. ¿Verdad? ¿Por qué le daba tanta importancia el Bab al mundo intermediario? Le daba importancia porque él sabía precisamente que allá es donde estuvo escondido el 12º imán, que allá es de donde viene el canal de la gracia divina, sabía que era ahí donde estaban las ciudades, donde están los tesoros espirituales, donde está la sabiduría, que nadie puede acceder si no es por la voluntad de Dios, y que solo personas limpias de corazón reúnen los requisitos para ser dignos de entrar a ese reino. Disculpadme, pero voy a tenerlo que buscar con más cuidado, porque aquí hay mucho.